Bienvenidos. Este día hablaremos sobre la segunda semana de desarrollo. Esta presentación fue dada a través del grupo número 4 de la clase de embriología en la Universidad Católica de Honduras, segundo periodo, año 2020. Cabe mencionar que la literatura consultada para esta diapositiva ha sido el libro de Lackman de embriología. Para datos más específicos es el capítulo número 4. Agradecemos a Brenda Hernández, Jennifer Luisa Castillo, Alexandra Núñez y José Francisco Paredes, los cuales hicieron una recopilación exuberante de esta presentación. Comenzamos agradeciendo nuevamente tu suscripción a este canal hecho por ti y para ti, del Dr. Francosoft. La introducción. Entendamos que el desarrollo embrionario fundamental durante esta segunda semana, en donde se ha desarrollado el blastocito. Recordemos que el blastocito es la célula total, que brindará la información genética, la cantidad de células correspondientes para el desarrollo del embrión y posiblemente después el feto que se formó en los últimos días de la primera semana, experimentará una serie de cambios que dan lugar al disco embrionario bilaminar. Recordemos que este será el precursor del ectodermo, mesodermo y endodermo, aquella cantidad de capas germinativas que nos brindará un desarrollo fetal completo y una organogénesis, sobre todo en buena condición de su desarrollo. Como objetivos, recordemos que conoceremos los cambios principales que ocurren en el embrión durante la segunda semana. Entenderemos el mecanismo de blastulación que da lugar a la formación del disco embrionario y entenderemos el mecanismo de la implantación en el endometrio. Correlacionar entre sí los procesos de vasculación y de implantación, conocer fármacos necesarios de riesgo durante esta semana. En el octavo día, el blastocito está parcialmente incluido en el estroma endometrial. En su región ubicada por encima del embrioblasto, el trofoblasto se ha diferenciado en dos capas. Observamos que la capa interna o mononuclear le conoceremos como citrotofoblasto. La capa externa multinuclear le conoceremos como sincitio trofoblasto. Observaremos en la imagen a través del mouse, colocaremos en este caso pues nuestro puntero láser y observaremos cómo el estroma endometrial se encuentra con sinusoides o vasos sanguíneos. Entendemos cómo el sincitio trofoblasto está dentro de este estroma endometrial y crea una especie de característica literaria para que podamos entender una fagocitosis. Tenemos el sitio trofoblasto, que es aquella capa germinativa que hasta el momento se mantiene unida entre sí y con delimitaciones específicas. Observaremos cómo el cavidad amniótica y el blastocele, hipoblasto, epiblasto y los aminoblastos aún se mantienen sin ninguna diferenciación. Observaremos cómo el epitelio superficial está afuera aún y no se ha recubierto, por lo que en aproximadamente dentro de unos 4 días le conoceremos como una capa de células epiteliales que recubrirán esa zona. Entonces, estas dos capas juntas constituyen un disco plano. Al mismo tiempo, en el epiblasto aparece una cavidad pequeña. Esta crece y se convierte en la cavidad amniótica. Cabe mencionar que anteriormente el trofoblasto era una sola capa entre este y esta zona. Ahora la diferenciación va entre dos. ¿Por qué? Porque una zona se encargará de irse dando por encima del estroma endometrial e irá implantándose cada vez más al fondo. De igual forma, esto alineará que la célula, que el blastocito comience a tener una circulación uteroplacentaria. Esto lo veremos más adelante. Las células de la masa interna o embrioblasto también empezarán a diferenciarse en dos capas. Observemos ahora la capa hipoblástica y la capa epiblástica. Las células cuboides son pequeñas adyacentes a la cavidad del blastocito. Observamos que la capa epiblástica es una célula cilíndrica adyacentes a la cavidad amniótica. Recordemos que el epiblasto está en esta zona de aquí, diferenciada y juntamente adyacente a la cavidad amniótica. Observamos el epitelio uterino
cómo comienza a empezar a cerrar desde la forma histológica. Observamos cómo el hipoblasto está en la parte baja y observamos entre forma histológica estas dos diferencias. Miramos el sincitrofoblasto con las lagunas o vacuolas, como debemos llamarle también, que comienza a una proliferación para que éste haga una red trófica, como le llamaremos después. El sincitrofoblasto aún se mantiene unido. Para el día 9 encontraremos que el blastocito se comienza a implantar a una mayor profundidad en el endometrio y el defecto de su penetración genera en la superficie del epitelio. Este comienza por el coágulo de Febrina, que anteriormente habíamos mencionado, que era una capa de celular de regeneración. Observamos en la figura número 9, en este caso, cómo esa capita, cómo ese coágulo de Febrina comienza a reparar el daño. Podemos observar también cómo los sinusoides empiezan, cómo el blastocito comienza acercándose al sinusoide. Observamos también que la capa trofoblástica diferenciada ahora como sin sitio trofoblasto, sin sitio, recuerden bien esa palabra, sin sitio, o sea, van a verla generalmente regada en el endometrio. Vemos en ese estroma cómo comienzan esas vacuolas. Entonces, a esto le vamos a llamar como un trofoblasto evolucionado y esto creará la etapa lacunar. Esta etapa lacunar va a formar lacunas. Las vacuolas que observan ustedes aquí forman lacunas, por eso se llama etapa lacunar. Esta etapa lacunar también dan aparición a vacuolas en el polo embrionario. También va a dar paso a que en esta parte alrededor comience a formar. Entonces, observamos que la membrana exoxelómica o de Husserl está formado por células aplanadas. ¿Esto dónde ocurre? En el polo abembrionario. La cavidad exoxelómica o saco vitelino primitivo, el hipoblasto, cubre el blastocele por dentro, que forma el endodermo extraordinario. Entonces observamos, ¿no? Tenemos que la cavidad exoxelómica o saco vitelino primitivo se diferencia a través de las células del hipoblasto alrededor, ¿no? Observamos que esta va creciendo y podemos observar que este será el saco vitelino primitivo. Esto ocurre, regresando a la imagen anterior, es lo que habíamos observado, ¿no? Observan la cavidad extraembrionaria. Entonces, los espacios extracelulares se llenan de extravasados y los tejidos se vuelven edematosos. Observaremos que en una segunda semana de gestación, entre el día 11 hasta el día 13, observemos un dolor y este dolor de forma clínica será caracterizado entre la fosa ilíaca izquierda, una madre, fosa ilíaca derecha, observaremos un dolor a veces difuso en el mesodermo. Entonces se conoce clínicamente y desde el punto de urgencias médicas que toda madre, que toda persona del sexo femenino con dolor abdominal y en una edad con posibilidad de gestar puede considerársele como un posible embarazo y por ende el tratamiento debe ser primero entender, observar y confirmar si esta persona está embarazada antes de colocar cierto tipo de tratamiento, dado que el uso de ciertos fármacos durante esta semana serán de características teratogénicas para el desarrollo embrionario. Reacción residual. Esta reacción es el momento donde las células del endometrio se vuelven poliédricas y se cargan de glucógeno y lípidos y el tejido se vuelve edematoso. Entonces, al principio está confinada al área de implantación, pero después se produce en todo el endometrio. Recordemos de que la reacción residual es lo que les comentaba acerca del dolor. Entonces, ¿por qué empezará a convertirse en edematoso? Porque el endometrio, sus células se volverán poliédricas. Entonces, imaginemos una célula que empieza a cargarse de glucógeno y lípidos y además todo el tejido se vuelve edematoso, claramente a cualquiera le puede dar dolor. Entonces, recordemos siempre esta correlación clínica. Observaremos cómo en este caso
la imagen anterior que vimos, habrá un cambio realmente impresionante. Lacunar que habíamos hablado, se hizo la retrofoblástica y comenzó a llenar hasta la parte inferior o caudal del blastocito. Entonces, muchas personas, muchas mujeres pueden decir, bueno, ya no tengo retraso, ya tengo menorrea. Entonces, aquí observaremos de que muchas omiten este tema porque no lo conocen por desinformación y comienzan el uso de antihistamínicos, comienzan su vida normal, su vida rutinaria. Imagínense que esta persona pues comience también a, a, a seguir en su vida, ¿no? En su vida nocturna, por si algún tiene, toman un antihistamínico por si se sienten mal de una gripe. Entonces observaremos un daño muy significativo. ¿Por qué? Porque consideran de que su menorrea ya se restauró. Sin embargo, estamos en la segunda semana, en el día 13. Entonces cabe mencionar dolor, sangrado, y estamos hablando que es una mujer en edad de posible gestación. Usted debe considerar y salir de la duda de que esta mujer no esté embarazada a través de las pruebas necesarias y el análisis correcto. Y sobre todo, el sample. Entonces, el trofoblasto se caracteriza por una estructura vellosa. Recordemos que el trofoblasto eran ambas capas que se diferenciaron al inicio de la segunda semana. El sincitiofoblasto muestra proliferación local y penetra el sitiotrofoblasto. Aquí comenzamos nosotros a observar que el sincitiofoblasto comienza ya una proliferación local y comienza también a penetrar el sincitiofoblasto. Entonces, ¿qué ocurre aquí? De ser una capacidad diferenciada, empiezan a salir una cantidad de vellosidades. Son las que permiten una comunicación entre el sincitiofoblasto y el citotrofoblasto. Esto para organizar células circuncidadas por sincitio. Entonces, las columnas celulares con cubierta sincitial le conoceremos como vellosidades primarias. Ok, en el lipoblasto ocurren células adicionales que migran siguiendo el interior de la membrana exoxelómica. Estas dan origen a una cavidad nueva dentro de la cavidad exoxelómica que se conoce como saco vitelino definitivo. Observamos que tenemos un gran espacio y a este espacio ya le conocemos como saco vitelino definitivo. Cabe mencionar que este saco ahora lo observaremos de la siguiente manera. Olvidaba algo. Todo lo que se había formado aquí, al desprenderse, se forma este quiste exoxelómico por toda la estructura que se desprendió. Entonces, ocurre algo interesante, la implantación anómala. La implantación anómala tiene un lugar de la primera semana. Las células del trofoblasto invaden el epitelio y el estroma endometrial subyacente con ayuda de enzimas proteolíticas. La implantación también es posible fuera del útero. Entonces, la bolsa retuterina sobre el mesenterio, a esto le llamaremos un embarazo ectópico. Al final de la segunda semana, las concentraciones de la hormona son suficientes para despertarse mediante radioinmunoanálisis que constituyen las pruebas de embarazo. Entonces, cabe mencionar de que si una persona se hace una prueba de embarazo durante la primera semana de gestación, observaremos que no ocurrirá absolutamente un resultado positivo. ¿Y por qué? Porque no hay una circulación uteroplacentaria. Al momento que en el día número 13 comienza los inicios de la circulación uteroplacentaria, entonces ahí se empezará a detectar la hormona para que la radioinmunoanálisis, perdón, siempre me trabo en esa palabra, pueda ser detectada y dar un diagnóstico positivo. Entonces, ¿cómo usted puede determinar de que hay un posible embarazo? A través de los exámenes visuales. ¿Cuáles son estos exámenes visuales? ¿No? Un ultrasonido. Podemos observar a través de un ultrasonido, si tenemos un buen ultrasonógrafo, observaremos cómo podemos ver con esa máquina la posibilidad de la célula. Okay. Recordemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad automutaria que afecta al cerebro y la médula espinal.
La artritis reumatoide es un trastorno inflamatorio crónico que puede afectar más que solo las articulaciones, ante todo, afecciones mediadas por células. Estas enfermedades caen que son autoinmunitarias. ¿Por qué? Porque son producidas no por el mismo cuerpo, sino por un problema en donde las células inmunológicas no pueden detectar entre lo propio y lo no propio. Y al no poder detectar los patrones que los diferencian, entonces se atacarán a sí mismas por un efecto de no tener suficiente relación, ¿no? Entonces aquí observaremos cómo el cuerpo mismo comienza a dañarse. Entonces, los blastocitos anormales son comunes. Es muy normal que hay blastocitos que sean anormales, células germinativas que están anormales. Sin embargo, estas no prosiguen, no llegan a desarrollarse y en muchas ocasiones durante la segunda semana ocurren abortos espontáneos, pero sin que la madre se dé cuenta en estas ocasiones, sobre todo en aquellas que no tienen un control prenatal o no tienen un control o una, por decirlo así, ¿no? Una planificación familiar. Observamos entonces que a esa contención se le conoce como mola hidatiforme. Las molas secretan grandes cantidades de HCG y pueden producir tumores malignos o benignos. Otros ejemplos de diferenciación funcionales: la HCG es la hormona que se permitirá ver los análisis positivos en las pruebas de embarazos. Entonces, otros ejemplos de diferenciación funcionales entre genes maternos y paternos derivan de la observación de que ciertas enfermedades genéticas dependen de si el gen defectuoso o faltante se heredan del padre o la madre. Entonces, muchas enfermedades son netamente del sexo masculino y otras son netamente del sexo femenino. ¿Por qué? Porque algunas cosas vienen ya de esta forma, ¿no? La madre puede ser la portadora, pero no afecta al padre. Entonces, no afecta al sexo masculino. Entonces, al momento que estos dos se entrecruzan, ahí hay un pequeño problema. Entonces tenemos un ejemplo: el cromosoma 15 heredado del padre. Este induce el síndrome de Prader-Willi. Observamos ahí, transformación se caracteriza por una hipotonía. Vemos una deficiencia en los músculos, ¿no? En el tono muscular. Tenemos una discapacidad intelectual, el hipogonadismo y la obesidad. Tenemos el síndrome de la madre, ¿no? Que es inducido por la madre, por el gen de la madre, que es el síndrome de Angelman. Es una condición que se caracteriza por crisis convulsivas, lenguaje escaso o nulo, paroxismos de risa y discapacidad intelectual intensa. Aquí observábamos la correlación clínica de un embarazo tubario. Observamos que el embrión tiene 2 meses de edad de gestación y está a punto de escapar por una ruptura en la pared tubaria. Entonces podemos observar cómo el embrión en desarrollo en la bolsa recto-uterina. ¿Se imaginan ustedes el dolor que puede ocasionar eso en algunas ocasiones? O que se sepa de que hay un embarazo, pero al final de esto puede haber complicaciones muy graves. Entonces, cabe mencionar que la embriología no sirve en toda la correlación clínica para alguien que estudiará ginecobstetra o pasará por esa rotación. Entonces observamos que la falla reproductiva previa o posterior a la implantación es frecuente e incluso en algunas mujeres fecundan en condiciones óptimas para el embarazo y el 15% de los ovocitos no es fecundado. El 10 a 15% inician la segmentación, pero no pueden implantarse. Entonces, de este porcentaje, cierto número de personas, cierto número se aborda durante la semana subsecuente y otros tendrán más anomalías al momento de nacer. La genética es impresionante. El cuerpo puede llegar a detectar cuando algo no es compatible con la vida y inmediatamente se deshace. No hay una implantación, no hay un desarrollo y este pues se expulsa, pero en algunos casos pues nos tendremos que topar con muchas anomalías con aquellos pacientitos o pacientes que vayamos a atender.
Entonces, vamos a ver un poquito de la farmacología. Entendamos de que existen componentes altamente perjudiciales para el embrión y su desarrollo. Entonces, muchos médicos actualmente consideran y dicen la barrera, que la placenta es una barrera, pero no. Cabe mencionar que debido a que a través de ella se transfieren rápidamente muchos nutrientes, fármacos, drogas e inclusive tóxicos. Entonces no es una barrera como nosotros creíamos anteriormente o se nos había dicho de una forma un poquito vulgar. Entonces, cabe mencionar que cierto tipo de proteínas pasan, de inmunoglobinas, pasan a través de la placenta. Algunos tipos de nutrientes específicos van a pasar, algunos no, por el tamaño. Entonces, algunos fármacos tienen la capacidad de atravesarla, ¿no? Entonces, la difusión hacia los tejidos fetales de cualquier fármaco depende de varios factores. Estos son relacionados con la solubilidad a los lípidos, la fijación a las proteínas, el peso molecular sobre todo, el grado de ionización y el metabolismo placentario. Entonces, cuanto mayor es la edad gestacional, mayor es la permeabilidad placentaria. ¿Por qué? Porque cuando recordemos, ¿no? Al principio de la segunda semana no teníamos la circulación uteroplacentaria. Sin embargo, a pesar de eso, puede desencadenar en ciertos problemas. Pero a medida la segunda semana va llegando a su final, ya entendemos de que la red trofoblástica, a través de las vacuolas lacunares, tenemos toda la red, ¿no? Ya tenemos los sinusoides maternos dentro del sincito trofoblasto y está dando la circulación. Entonces, observamos que a mayor edad gestacional hay un mayor contacto. Entonces, esto nos va a dar una permeabilidad. Entonces, los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo pueden modificar los cambios de concentración del fármaco en la farmacocinética, es decir, en la absorción, distribución, metabolismo y excreción del fármaco. Entonces, la exposición a la droga debe de ocurrir en un periodo importante del desarrollo para ocasionar cierto tipo de problemas. Entonces, en el periodo preimplantacional, el suceso es radical y el embrión se mantiene totalmente íntegro o se produce la muerte y el subsecuente aborto, que se le conoce como el periodo de todo o nada. Ok, en el periodo de la organogénesis, este periodo ocurre entre la segunda y la octava semana de gestación. Es el periodo embrionario y es el más susceptible a sufrir los efectos de un fármaco teratogénico. Se puede originar malformaciones estructurales importantes que pueden ser incompatibles con el desarrollo de la vida fetal y extrauterina. Y tenemos el periodo fetal. Este corresponde a partir de la 9ª semana o periodo de maduración. Entonces, las alteraciones morfológicas que se pueden producir con la exposición son menos graves que en la organogénesis, pero sí se pueden originar alteraciones importantes en el crecimiento del desarrollo funcional del feto. Entonces, observaremos que en el periodo de preimplantación y el periodo de organogénesis es fundamental tener el cuidado con los fármacos que podemos aplicarle a una mujer en gestación. Observaremos de forma muy visual únicamente las categorías de los medicamentos. Observaremos que la categoría A tenemos hasta una categoría D. Esos son los medicamentos que tienen una seguridad y a la vez una inseguridad según el trimestre de gestación. Observamos entonces que en la categoría A vamos a ver que son fármacos que no se han demostrado riesgo. Entonces son muy remotas las posibilidades de daño fetal. El ácido fólico, aquel esencial para evitar una malformación como la espina bífida, pero vemos algo muy importante, la vitamina A. ¿De dónde se consigue la vitamina A? Recordemos aquellas clases de biología. Se consigue de alimentos verdes, de algunas legumbres. Entonces, observamos que la vitamina A en altas dosis es X. ¿Pero qué quiere decir esto? Que la categoría X es la contraindicación en el embarazo. Entonces, hemos visto riesgos que el feto superan cualquier beneficio. O sea, riesgo-beneficio entendemos en la farmacología, pero el riesgo aquí es tan grande que se contradice totalmente para dar en un embarazo.
la vitamina A. Cualquiera puede decir, ah, vitamina A, qué raro, pero no. Cabe mencionar de que algunos efectos de fármacos a grandes escalas se volverán cada vez más subsecuentes a categoría B, categoría C, D y por último hasta la X. Observaremos algo interesante, ¿no? Que en la categoría B observamos la amoxicilina con el ácido clavulínico. Observaremos la ranitidina, la insulina, el ketoprofeno. Recordemos que el ketoprofeno es un analgésico, es B en el primer y segundo trimestre y D en el tercer trimestre. Entonces, aquí vamos viendo cómo algunos fármacos cada vez van siendo más fuertes, menos captables para su uso durante la mujer está en gestación. ¿Por qué? Porque van dando problemas. Observamos un último medicamento, ¿no? Entonces vemos cómo el diclofenaco, el ketorolaco, la dexametasona se vuelven en categoría C. Entonces vemos también cómo algunas enfermedades que necesitamos colocar ciertos fármacos tendremos que evaluar el riesgo, el beneficio. Entonces estos fármacos de la categoría C se utilizarán únicamente cuando los beneficios superen a los potenciales riesgos fetales. Y de esta forma, pues pueden ustedes tomar una captura, buscarlo en internet, en la página también pueden buscarlo y observarán y podrán ver a más detalle una cantidad también más enorme de los medicamentos y sus usos. Entonces, aquí podemos ver una cantidad normal, ¿no? El paracetamol en la gestante es de la primera elección como antipirético y analgésico. Algún estudio lo ha relacionado con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, este paracetamol es el más común que se da en las mujeres gestantes. Hacia una fiebre, hacia un problema inflamatorio, algún dolor, se usa mejor el paracetamol. Entonces, aquí hay un uso de los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, ¿no? El ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, el piroxicam. Aquí en nuestro país pues tenemos el ketorolaco. No se consideran como teratógenos, pero pueden tener efectos adversos en el feto cuando se administran en el tercer trimestre. Entonces tenemos la seguridad de los antihistamínicos. Aquí hay un pequeño detalle. A veces hay mujeres que tienen una pequeña gripe o tienen una gripe al menos de 3 días y deciden tomar antihistamínicos. Se afirmó en una metaanálisis que examinó la asociación con malformaciones mayores. Entonces hay muchas malformaciones mayores por el uso de antihistamínicos. Cabe mencionar de que esto se sacó de un artículo científico. Entonces recordamos que los artículos científicos van cada vez evolucionando. Algunos van diciendo que sí, otros van diciendo que no, pero cada día van investigando más con un grupo controlado. Entonces se ha demostrado que las siguientes intervenciones son eficaces para reducir la incidencia de malformaciones, ¿no? Recordemos estos medicamentos como necesarios. Entonces, la administración del ácido fólico, desde antes de la concepción hasta la semana 12 de la amenorrea. Entonces, la administración del ácido fólico, desde antes, entonces a esto le llamamos la planificación familiar. La planificación familiar no solamente es cuando no tener, sino también cuando una pareja decide quedar embarazada, como dicen ellos. Entonces, la administración de ácido fólico con anterioridad tendrá esta pareja, tendrá la madre un útero bien formado, un útero preparado para la concepción. Entonces, los riesgos son muy mínimos. La vacunación, recordemos que la vacunación en las mujeres de edad fértil, tenemos que tener mucho cuidado. Hay refuerzos de vacunas y también hay que colocárselos y hay que seguir el plan de vacunación según el carnet que se les da de control prenatal. Recordemos también que tenemos que disminuir todo síndrome de rubeola congénita y a través de la vacunación pues podemos lograrlo. Entonces aquí tenemos la bibliografía, es una información, podemos observar que sacamos algunas imágenes y algunos conceptos de libro de biología humana y de desarrollo. Tenemos el área de fármacos, ¿no? Que la sacamos de un artículo científico y con esto hemos terminado agradeciendo su atención. Les sugerimos que pues nos sigan en nuestro canal de YouTube y estaremos subiendo y mejorando también nuestro léxico, nuestra forma de conversar con ustedes para que cada día sea más entendible. Gracias y feliz día.